No rezaban, hacían este movimiento. Un gesto tan sencillo que parecía insignificante, pero quienes lo practicaban afirmaban que podía alterar todo lo que los rodeaba. No había templos, ni oraciones interminables, ni palabras repetidas al viento. Solo el cuerpo, la respiración y un instante de decisión. Imagínate estar en medio de la desesperanza, convencido de que nada cambiará, y de repente descubrir que basta con mover una parte de ti para abrir otra puerta en la realidad. Eso era lo que ellos sabían, un secreto que jamás llamaron rezo, pero que transformaba su destino. Ellos no rezaban, porque para ellos la palabra estaba vacía si no estaba acompañada de un acto. Creían que la mente podía enredarse en discursos, en plegarias memorizadas o en letanías sin vida, y que al final no pasaba nada. La verdadera transformación, decían, ocurría cuando el cuerpo se convertía en el vehículo del espíritu. Por eso hacían este movimiento, aparentemente simple, pero cargado de un significado que no cualquiera alcanzaba a comprender. Lo realizaban en silencio, en un lugar apartado, y al hacerlo no esperaban la aprobación de dioses externos, sino que despertaban algo interno, una fuerza que parecía latente, escondida, esperando ser liberada. El movimiento comenzaba con la respiración. Un aire profundo, no tomado con prisa, sino como si al inhalar absorbieran el mundo entero y al exhalar lo entregaran de nuevo. Con cada respiración, su atención se enfocaba en el centro del pecho, como si allí existiera un sol invisible. No había plegarias escritas ni imágenes sagradas frente a ellos, solo el ritmo de su propio cuerpo recordándoles que estaban vivos. Y entonces venía el gesto, un ligero impulso hacia adelante, un giro que parecía insignificante para quien mirara desde fuera. Pero dentro de ellos, ese movimiento era el símbolo de abrir una puerta, un paso que transformaba la manera en que percibían la realidad. Lo curioso era que no necesitaban repetirlo cientos de veces. Con una sola ejecución, si la intención era clara, algo cambiaba en la atmósfera. Quienes lo presenciaron decían que el aire se volvía más ligero, que una sensación de calma los rodeaba, como si en ese instante el tiempo se detuviera. No había velas, no había incienso, no había cánticos. Solo un gesto humano y, sin embargo, era suficiente para producir lo que muchos buscaban en rituales mucho más elaborados. Los sabios de aquellas comunidades solían decir, un cuerpo inmóvil es una mente atrapada. Con eso querían señalar que, al mover el cuerpo con conciencia, la mente encontraba un nuevo cauce, y aquello que parecía imposible se volvía alcanzable. Para ellos, la oración tradicional era estática, y lo estático se marchita. El movimiento, en cambio, era vida, era flujo, era cambio. Al practicarlo, afirmaban que podían modificar no solo sus pensamientos, sino también los sucesos que se presentaban en su entorno. Como si el universo respondiera no a las palabras, sino a la vibración generada por la acción. Imagina por un momento vivir en un tiempo donde todo era incierto, las cosechas, la lluvia, las guerras. La gente necesitaba certeza, necesitaba esperanza. Mientras unos pasaban horas recitando palabras al cielo, ellos se reunían en pequeños grupos y ejecutaban este movimiento como un pacto con lo invisible. Y lo sorprendente es que, según sus crónicas, los resultados se manifestaban con rapidez, mejores cosechas, encuentros inesperados que resolvían conflictos. O simplemente una paz interna que les permitía ver soluciones donde antes solo había problemas. Lo fascinante no era solo el resultado, sino la convicción que lo acompañaba. Al repetir el movimiento, no tenían dudas. No se preguntaban si funcionaría, no esperaban señales milagrosas. Lo hacían y confiaban, y esa certeza era, en sí misma, una semilla que germinaba en su realidad. Muchos siglos después, los antropólogos que estudiaron estas prácticas quedaron desconcertados. No había rezos escritos, no había doctrinas que conservar, solo la memoria de un gesto que había sobrevivido en la tradición oral. Un gesto que se transmitía de padres a hijos, con la advertencia de no perder la intención al hacerlo. Ese es el verdadero misterio, cómo algo tan sencillo podía tener tanto poder. Quizá la respuesta está en que nunca fue el gesto por sí solo, sino la combinación entre cuerpo, mente y emoción alineados en un mismo instante. Lo que nosotros llamaríamos coherencia. Ellos no lo explicaban con teorías, lo vivían.
Sentían que al mover su cuerpo de esa forma, su interior se ordenaba, y lo que estaba desordenado en la realidad externa comenzaba a encajar. Hoy, cuando se mira con ojos modernos, podría parecer superstición o una práctica sin sentido. Pero, si lo piensas, cada cultura ha tenido un conocimiento oculto de cómo el cuerpo puede influir en la mente y la mente en la materia. El gesto de ellos era una llave, una forma de recordar que no todo depende de las palabras ni de la súplica. A veces, basta un movimiento cargado de intención para que la realidad responda. Y lo más sorprendente es que no era un secreto reservado a unos pocos iniciados. Era compartido con cualquiera que estuviera dispuesto a creer y a ejecutar con fe. Porque en su visión, la divinidad no estaba afuera, esperando plegarias, sino dentro, esperando ser despertada. Ese era el motivo por el cual no rezaban, porque sabían que las palabras podían fallar, pero el movimiento, hecho con el corazón, nunca lo hacía. El instante en que el movimiento era realizado no pasaba desapercibido. Para los ojos externos era un gesto casi invisible, pero para quienes lo practicaban, aquel era el punto de quiebre, el momento exacto en el que la realidad dejaba de ser rígida y se volvía maleable. No se trataba de magia, ni de conjuros. Ellos lo describían como si la realidad fuese un tejido, un telar que podía ser tensado o relajado dependiendo de cómo lo tocara el ser humano. Y ese toque, esa forma de mover el cuerpo con absoluta conciencia, era la manera en que lo lograban. Lo sorprendente era la rapidez con la que los cambios ocurrían. Historias recogidas en la tradición oral cuentan que había quienes estaban sumidos en una desgracia, rodeados por la miseria o la enfermedad, y al realizar el movimiento con plena convicción, el aire en sus hogares se volvía distinto. La tensión se disolvía, las soluciones aparecían, como si lo que estaba bloqueado comenzara a fluir. Nadie rezaba por un milagro, ellos lo encarnaban. No pedían a un Dios lejano que hiciera el trabajo por ellos, sino que se convertían en co-creadores de lo que estaban a punto de vivir. Ese momento de cambio estaba acompañado de señales que hoy podríamos llamar energéticas. Algunos aseguraban que la piel se erizaba, que una corriente cálida recorría la columna, o que de pronto la mente se aclaraba como un cielo sin nubes. El movimiento no era violento ni exagerado, era casi un susurro del cuerpo, pero bastaba para que el entorno respondiera. Allí radicaba la clave, no era la fuerza física lo que alteraba la realidad, sino la intensidad de la intención concentrada en un gesto mínimo. Imagina estar presente en una de aquellas reuniones. No habría rezos grupales, ni cantos, ni discursos interminables. El silencio era la primera condición. Todos respiraban profundamente, y cuando llegaba el instante, ejecutaban el movimiento como si fueran uno solo. El ambiente cambiaba, la temperatura del lugar parecía descender o elevarse, y en los ojos de quienes participaban brillaba una certeza inquebrantable. Era como presenciar una coreografía invisible entre el cuerpo humano y lo desconocido. Muchos cronistas posteriores intentaron dar una explicación. Algunos pensaron que era un tipo de autohipnosis colectiva, otros que se trataba de sugestión. Pero la experiencia de los practicantes iba más allá de cualquier interpretación científica de la época. Ellos no buscaban entenderlo con palabras, simplemente lo hacían y observaban cómo la vida respondía. La cosecha se salvaba, un enfermo recobraba la calma, un conflicto se disolvía. El resultado se manifestaba con una naturalidad que desconcertaba a cualquiera que intentara racionalizarlo. Lo más desconcertante de todo era que no había un solo movimiento rígido, impuesto como dogma. Variaba según la persona, el clan, el momento. Lo único común era la intención. Algunos movían la cabeza de cierta manera, otros giraban la muñeca o flexionaban el torso. Era como si el universo respondiera no a la forma exacta, sino al hecho mismo de mover el cuerpo en sincronía con la intención más profunda. Así, cada quien encontraba su propia manera de abrir el tejido de la realidad. Quienes llegaron a dominarlo hablaban de un punto de inflexión interno, un cruce invisible. Antes del movimiento, estaban en un estado de limitación, atrapados por pensamientos, emociones y problemas. Pero al hacerlo, sentían que algo se rompía, que una barrera invisible se disolvía, y la vida se abría de nuevo. Era una frontera entre lo imposible y lo posible. Ese instante, ese punto de inflexión, era lo que ellos valoraban como el verdadero milagro,
no tanto el cambio externo, sino la certeza interna de que eran capaces de reescribir lo que les rodeaba. Si lo miramos con ojos modernos, podríamos pensar que en realidad entrenaban la mente para generar un estado de coherencia. Que al enfocar su atención, regular su respiración y moverse con plena intención, lograban activar procesos fisiológicos y emocionales que les daban claridad y fuerza. Pero para ellos no eran procesos, ni neurotransmisores, ni teorías. Era pura experiencia vivida. Era el asombro de ver cómo lo que parecía fijo podía transformarse en segundos. Y no era un fenómeno aislado. Una y otra vez, distintas comunidades lo confirmaban. El cambio no ocurría siempre de la misma manera, pero ocurría. A veces era una respuesta rápida, como un alivio instantáneo. Otras veces era un giro en las circunstancias, una coincidencia que llegaba justo a tiempo. Ellos lo llamaban la respuesta del mundo. Un término que nos recuerda que para ellos el universo estaba vivo, atento, dispuesto a reaccionar ante la acción humana consciente. Así se fue transmitiendo la práctica. No como un rezo escrito, sino como un secreto compartido en voz baja: haz el movimiento cuando lo necesites, y verás cómo todo se acomoda. Generación tras generación, la enseñanza se repetía. Y lo curioso es que nunca se perdió del todo. Incluso hoy, en prácticas de distintas culturas, quedan rastros de esa idea, que el cuerpo en movimiento, acompañado de la intención, puede alterar la percepción y los resultados de la vida. Ese era el clímax de su sabiduría, entender que el cambio no estaba en las palabras, sino en atreverse a moverse. Porque cuando el cuerpo se mueve con plena conciencia, la realidad no tiene otra opción más que seguirlo. Lo que hacía especial a este conocimiento no era únicamente el movimiento en sí, sino la enseñanza que guardaba detrás. Quien observaba desde afuera podía quedarse con la impresión de que era un simple gesto, casi insignificante, y sin embargo, lo que realmente importaba era lo que ocurría dentro del practicante. Esa era la clave que pocos entendían: no era el cuerpo imitando una forma, sino la mente y el corazón alineándose en un instante preciso. El movimiento era apenas la puerta, lo demás dependía de la intención. Ellos sabían que toda realidad se sostiene en un equilibrio frágil entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Cuando una de esas partes se quiebra, todo se desordena, la mente duda, el cuerpo enferma, el espíritu se apaga. Pero cuando las tres fuerzas se concentran en un mismo punto, el tejido de la vida responde. Por eso no necesitaban rezos ni palabras repetidas. No se trataba de convencer a una divinidad externa, sino de convencer a su propio ser de que era posible. Y al hacerlo, el mundo afuera reflejaba esa convicción. Hoy en día podemos reconocer en esa práctica algo que nuestras sociedades modernas han olvidado: la importancia de la coherencia. Vivimos atrapados en pensamientos que no coinciden con nuestras emociones, y emociones que contradicen nuestras acciones. Pedimos paz mientras cultivamos ansiedad, soñamos con prosperidad mientras vivimos con miedo a perderlo todo, hablamos de salud mientras descuidamos nuestro cuerpo. Esa incoherencia crea ruido, y el universo responde con caos. Aquellos antiguos lo sabían, aunque nunca usaron esas palabras. Su secreto era simple: cuando mente, emoción y acción se vuelven uno, la realidad no puede hacer otra cosa más que reordenarse. El movimiento era la excusa perfecta para lograr esa coherencia. Al prepararse para hacerlo, no había espacio para distracciones. La respiración se volvía consciente, el corazón encontraba calma, la mente se enfocaba en un propósito claro. Era como si todo el ser se afilara hacia un único instante. Y al dar ese pequeño giro, esa leve inclinación, no era el gesto físico lo que tenía poder, sino la totalidad de lo que ocurría dentro. En ese segundo, no había dudas. Y cuando no hay dudas, la realidad responde con la misma firmeza. Este conocimiento no se guardaba en templos, no se escribía en pergaminos ni se enseñaba en escuelas. Se transmitía de persona a persona, como un recordatorio silencioso de que cada ser humano tiene más poder del que cree. Muchos lo consideraban peligroso, porque un pueblo que entiende su propio poder no puede ser controlado por miedo ni sometido por autoridades externas. Quizás por eso esa práctica fue relegada a la intimidad de las familias, a la confianza de quienes se atrevían a conservarla. Los sabios que enseñaban el movimiento no daban discursos extensos. Al contrario, hablaban con frases cortas, contundentes,
que golpeaban más que un sermón. Decían, si lo piensas pero no lo sientes, no ocurre. Si lo sientes pero no lo haces, no ocurre. Si lo haces pero no crees, no ocurre. Esa tríada era la base de todo. Y quienes la comprendían, aunque fueran analfabetos o vivieran en medio de la escasez, podían cambiar el rumbo de su destino. La enseñanza oculta de este conocimiento no era que existiera un gesto mágico, sino que cualquier acto, cuando se hace en plena coherencia, se convierte en un portal hacia otra realidad. El movimiento era un recordatorio, un símbolo vivo de lo que significa alinear el ser. Y quizá por eso sobrevivió tanto tiempo, porque no dependía de una forma fija. Lo esencial no era mover la mano, la cabeza o el torso de cierta manera, sino la convicción de que ese acto contenía todo el poder del individuo en el instante presente. Ahora imagina aplicarlo a tu propia vida. No necesitas reproducir exactamente lo que hacían aquellos pueblos, sino comprender el principio. Pregúntate, ¿cuántas veces dices una cosa y haces otra? ¿Cuántas veces deseas un cambio, pero en el fondo sientes que no lo mereces? ¿Cuántas veces actúas movido por la costumbre, sin intención, sin conciencia? Esa es la verdadera desconexión. El movimiento de ellos era, en esencia, una cura contra la incoherencia. Era una forma de recordarse que todo empieza dentro, y que si logras ordenar ese caos interno, el exterior inevitablemente responde. Lo más poderoso de todo es que esta enseñanza no requiere de templos, ni de líderes, ni de grandes sacrificios. Requiere de un instante de honestidad contigo mismo. Porque, aunque lo olvidemos, la realidad siempre refleja lo que somos en lo profundo. Ellos no rezaban porque entendían que la palabra vacía no transforma. Movían su cuerpo porque sabían que al hacerlo estaban declarando al universo, sin palabras, que ya estaban listos para cambiar. Y esa declaración era suficiente. Así que el verdadero secreto no está en aprender de memoria un movimiento antiguo, sino en atreverte a vivir con coherencia. En respirar con intención, en sentir con claridad, en actuar sin contradicciones. Porque cuando lo hagas, descubrirás lo mismo que ellos, que la realidad no es algo que te ocurre, sino algo que responde a cada uno de tus actos conscientes. Había un hombre del que aún se conservan relatos fragmentados. No era un sacerdote, ni un líder, ni alguien con un cargo de autoridad. Era un campesino sencillo, un padre de familia que había visto cómo la vida le arrebataba casi todo lo que amaba. Se llamaba Yarem, aunque en cada tradición su nombre varía, como si el recuerdo de su existencia hubiera viajado por generaciones disfrazado en diferentes lenguas. Lo cierto es que Yarem atravesaba un tiempo de profunda oscuridad. Su cosecha había fallado por la sequía, sus hijos padecían hambre y su cuerpo se debilitaba con rapidez. En aquellos días, la mayoría habría recurrido a rezos desesperados, esperando que un Dios compasivo bajara a socorrerlos. Pero él había aprendido de los ancianos algo diferente: cuando todo se derrumba afuera, busca el movimiento adentro. Una noche, incapaz de dormir, Yarem salió de su choza. El cielo estaba cubierto de nubes y no había luna que lo acompañara. Sentía que la tierra entera le pesaba encima, que sus huesos estaban a punto de quebrarse bajo el peso de la desesperanza. Se arrodilló, no para rezar, sino porque sus piernas ya no podían sostenerlo más. Fue entonces cuando recordó la enseñanza: no pidas, muévete. Y así, entre el silencio y la penumbra, inhaló profundamente. Su pecho se expandió como si quisiera robarle aire al universo, y en ese instante, con la exhalación, dejó caer todo lo que lo oprimía. El gesto vino solo, como si no lo hubiera planeado, giró levemente el torso, movió sus manos en dirección al horizonte, como si empujara la oscuridad fuera de su vida. Al terminar, algo cambió. No hubo relámpagos, ni voces celestiales, ni un milagro cinematográfico. Lo que ocurrió fue más sutil y, al mismo tiempo, más poderoso. Dentro de Yarem apareció una calma que no había sentido en meses. El hambre seguía ahí, la sequía seguía ahí, pero dentro de él había nacido una certeza silenciosa de que las cosas se acomodarían. No podía explicarlo, no tenía pruebas, pero lo sabía. Esa certeza fue el verdadero milagro. En los días siguientes, guiado por esa calma, comenzó a ver posibilidades que antes no veía. Notó que en la ladera de un monte cercano la tierra aún retenía humedad. Empezó a sembrar allí, con paciencia.
Encontró raíces comestibles que jamás había considerado, y que ahora se convertían en alimento para su familia. A los pocos días, un grupo de viajeros pasó por el poblado. Llevaban consigo semillas resistentes a la sequía y, al ver su disposición y fortaleza, se las compartieron. Lo que para otros era coincidencia, para él era la respuesta del mundo. Su vida cambió no porque el cielo hubiera descendido a arreglarlo todo, sino porque ese instante de movimiento lo sacó del abismo interno donde estaba atrapado. La realidad cambió porque él cambió primero. Esa es la parte que muchos olvidan, no es el entorno el que abre caminos, es la certeza interior la que convoca nuevas sendas. Yarem se convirtió en un hombre respetado, no por su riqueza, sino porque enseñaba a otros la misma práctica. Nunca predicaba con discursos largos, solo mostraba el gesto y repetía las palabras de los ancianos: no pidas, muévete. La vida responde al que actúa. Lo más interesante de su historia es que no se transmitió como la de un santo ni como la de un elegido. Yarem era cualquiera. Podría haber sido un vecino, un amigo, un hombre común enfrentando las dificultades cotidianas. Precisamente por eso su relato sobrevivió, porque mostraba que el poder no estaba reservado para unos pocos iluminados, sino que cualquiera podía tocarlo si se atrevía a hacer el movimiento con plena intención. Los niños crecieron escuchando su historia, no como una fábula lejana, sino como una invitación. Cada vez que la desesperanza se apoderaba de ellos, recordaban que había un gesto capaz de abrir caminos donde parecía no haberlos. Y con el tiempo, ese recuerdo se volvió tradición. Aún hoy, en algunos rincones olvidados, las personas cuentan que cuando sienten que la vida los aplasta, hacen ese movimiento en silencio, y aunque no todos entienden por qué, siempre sienten que algo cambia en el aire. La enseñanza de Yarem revela lo esencial: no esperes a que alguien te salve, no consumas tu energía pidiendo lo que no llega. Haz el gesto, aunque sea pequeño, pero hazlo con todo tu ser. Esa acción, repetida con certeza, abre puertas invisibles. Y aunque el mundo siga diciendo que son coincidencias, tú sabrás que no lo son. Porque lo que cambia primero es tu interior, y lo de afuera solo responde al eco. Su historia sigue viva porque no es una historia de religión, ni de magia, ni de poder sobrehumano. Es la historia de alguien que, en su momento más oscuro, recordó que la realidad no es fija y que un simple movimiento consciente puede cambiarlo todo. Y ese recordatorio es quizás lo más valioso que podemos rescatar hoy.